con ustedes siempre, nos sentimos como en casa. Conocemos a sus pastores de muchos años y los amamos profundamente. Y bueno, y esta es una iglesia especial donde por muchos años han estado orando por nosotros y apoyándonos, respaldándonos. Así que entendemos que en esa unidad de amor, de trabajar juntos para el reino de los cielos, las cosas que estamos contando, los testimonios, usted es parte de ese fruto. Amén. Así que estamos contentos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Jonás. Libro de Jonás. Vamos a leer capítulo 4. Dice la palabra de Dios: Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando hoy en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojó, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos con humildad delante de tu presencia, entendiendo que tú eres el Maestro de maestros, el Cristo resucitado, el que vive en nosotros y que es mayor que el que está en el mundo. Señor, nosotros te adoramos y te bendecimos y pedimos que abra nuestros ojos espirituales, que abras los cielos, Señor, para tu pueblo, para nuestras vidas, porque tu palabra nos alimenta, nos sustenta y nos guía, nos guarda de toda maldad y nos guía por senda de justicia por amor de tu nombre. En esta hora te pedimos que nos des de comer de tu pan del cielo, que nos des de comer, Señor, de esa palabra, donde todas las cosas pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos espirituales para recibir lo que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado mío, aquí tenemos la historia de este hombre que él era una persona muy especial. Él era un profeta de Dios y un día vino una palabra muy sencilla a su corazón de parte de Dios. El Señor le habló y le dijo: levántate, ve a Nínive, pregona contra ella porque ha subido su maldad hacia mí. Dice la Biblia que Jonás tomó una decisión de desobedecer a Dios y huir de Dios, porque no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo. Muchas veces nosotros enseñamos o pensamos, o cuando leemos el libro de Jonás entendemos de que el problema de Jonás era la desobediencia. Y en realidad no es así.
La desobediencia no era el problema de Jonás. La desobediencia simplemente era un síntoma. Allí había un problema mucho más profundo. El origen de la desobediencia era el verdadero problema. Nosotros tenemos que aprender a no tratar con los síntomas, sino ir a la raíz de los problemas que afectan nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. A veces tratamos con mucha liviandad y solamente andamos por la superficie y el problema se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Bueno, si usted quiere que eso se termine, no tiene que tratar esas situaciones a través de los síntomas, sino que tiene que tratar realmente la raíz del problema. ¿Cuál es? ¿Cuál era el problema de Jonás? El problema de Jonás era que él quería tener el control, que él quería sujetar la voluntad de Dios a su voluntad. Él quería hacer las cosas de una manera y no estaba de acuerdo con cómo Dios las hacía. Entonces, como él no podía tener el control, uno de los síntomas fue la desobediencia. Porque otro de los síntomas que vino a raíz de eso, porque Dios, ¿qué hace? Dios no le permite a Jonás tener el control de la situación. Entonces, cuando Jonás se ve de que Dios no le deja hacer lo que él quiere, Jonás se deprime. Dice la Biblia que cuando él está en el barco huyendo de Dios, había una tremenda tormenta y Jonás estaba durmiendo en la bodega con una tremenda. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? Una persona que está sumamente deprimida y que lo único que desea es dormir. Y después, ¿cuál es la consecuencia de la depresión? Dice la Biblia que él intenta suicidarse, porque cuando lo tiran del barco, él dice, tírenme. Él sabía que iba a morir y continuamente le dice a Dios, me quiero morir, quítame la vida, me quiero morir. Entonces estamos hablando de que en ese problema de que él no podía tener el control, había mucha frustración, había mucha ira, había un nivel de conflictividad muy grande, depresión, tristeza y un deseo de morir. Muchas veces nosotros llegamos a esas situaciones porque está en nosotros el espíritu ese de querer controlar las cosas. Entonces yo quiero que mi esposo cambie y yo lo quiero cambiar y él no cambia y me frustro y me deprimo y me enojo. Mire, usted no va a poder cambiar a su esposo. El único que puede cambiar a su esposo es Cristo. Así que suéltalo. Yo quiero cambiar a mi hijo y quiero que mi hijo cambie y estoy frustrado, triste, deprimido. ¿Para qué habré nacido? Usted no va a cambiar a sus hijos. El único que puede cambiar a sus hijos es Cristo. Así que suéltalo. Porque tenemos la tentación de apoderarnos de las cosas de Dios. Y yo quiero decirle que sus hijos no son suyos, su esposo no es suyo, su esposa no es suya, ni siquiera su vida le pertenece, todo le pertenece a Él. Entonces, amado, relájese un poquito, soltemos el control, que queremos controlar, queremos controlar nuestra salud, queremos controlar la economía, suelte un poquito y deje que Dios gobierne. Una de las cosas que Dios está ministrando es que el control no es el Espíritu de Dios. Dios no controla, Dios gobierna. Y hay una diferencia muy grande. Porque Dios gobierna con justicia y con misericordia. Me gusta ministrarle a la iglesia y decirle, amado mío, cuando hay una situación y nosotros entendemos que esto no es mío, no nos apoderamos de las cosas de Dios. Porque algunos dicen, mi ministerio, mi iglesia, mi oveja, mi. No es tuyo, es de Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que las cosas son de Dios y que todo lo que tenemos es de Dios y que todo le pertenece a Dios, lo que usted tiene que hacer es dejar que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios y usted se va a sorprender. Saque su manito, suelte,
A ver, haga así, a ver, diga el que está al lado suyo, suelta, 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 suelta. Dile al que está al lado tuyo, deja que Dios sea Dios. ¿Qué hizo el Señor? Empezó a trabajar en la vida de Jonás porque Dios tenía un propósito para Jonás. Dios quería que Jonás sea un instrumento de reconciliación. Y para que Jonás logre ese propósito de ser un instrumento de reconciliación, Dios empezó a trabajar en su vida para enseñarle que en el cielo no se controla, que en el cielo se gobierna. Así que Dios empieza a crear situaciones y a crear un ambiente donde Dios lo va a buscar. Dios no lo deja que Jonás se vaya. Dios no lo deja que Jonás se pierda. Dios no lo deja que se aparte de los propósitos. No, Dios lo va a buscar. Y Dios comienza a mostrarle y a revelarle a Jonás, Jonásito, acá las cosas en el reino de los cielos no se hacen con control, en el reino de los cielos las cosas se hacen con gobierno. Un gobierno de justicia y de misericordia. Así que lo va a buscar y a mí me gusta cómo Dios empieza a trabajar en él. Fíjese lo que dice la Biblia. Lo primero que hace Dios, crea una tormenta que no existía. Y que solo fue creado para recibir a Jonás, porque no hay ningún animal que pueda tener un ser humano 3 días vivo adentro en un sistema digestivo y que el ser humano pueda sobrevivir. No existe eso. O sea que Dios tiene que crear un animal especial, que no es una ballena, porque no, es un pez, pero no sabe, especial para que ese ser humano sobreviva 3 días allí. ¿Qué hace Dios? Ese animal después lo devuelve a tierra. Luego que Jonás va a predicar ahí todo enojado y predica y hace lo que tiene que hacer, dice la Biblia que él se sienta en un lugar alto para mirar la ciudad, para ver si Dios se arrepentía y la destruía. Cuando él está sentado en ese lugar de altivez, porque el espíritu de control te lleva a un lugar de altivez, es un espíritu para enseñorearse, para dominar y para humillar a otros. Y cuando él está sentado allí a ver viendo, puede ser que Dios se arrepiente y los destruya, dice en la Biblia que Dios crea una calabacera para Jonás. Una planta que creció en un día, no existe eso. O sea, Dios la crea especialmente para Jonás. En un día crece una calabacera, le da sombra, Jonás amó la calabacera, estaba feliz porque le daba sombra. ¿Y qué hace Dios? Porque Dios a veces hace travesuras. Y se acerca cuando Jonás está durmiendo y crea un gusanito. Que no existe ningún animal que pique una planta y se muera en el instante. Dios crea el gusanito, muerde la calabacera muere en el instante. Y después de eso, que se queda sin sombra, crea una tormenta caliente, un aire caliente solano. Y usted dice, ¿cómo Dios está haciendo todas estas cosas para torturar al pobre Jonás? No, no era para torturarlo, era para enseñarle que él no tenía el control de las cosas. Es una ilusión eso, es una distorsión de la realidad. Lo que le estaba enseñando Dios es, tú estás en un lugar de altivez, yo estoy sentada en el trono. Él es el Altísimo. Y Él está sentado en el trono, no para dejarnos hacer lo que nosotros queramos, sino para gobernar con justicia y con misericordia sobre nuestra vida. Dios le empieza a enseñar y a decirle, Jonásito precioso, amado, yo soy tu creador. Yo soy el que crea las cosas. Escúcheme, nosotros somos un pueblo que ora por milagro y que espera milagro y que le encantan los milagros. Quiero decirle que muchas veces los milagros que Dios va a hacer no son los que usted esperaba recibir.
Entonces ahí estaba Jonás diciendo, ay Señor, manda fuego del cielo. Claro, no para que, o sea, para destruirlos a todos. Y Dios en vez de mandar fuego del cielo, le manda un gusanito. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Muchos de los milagros de Dios no son para que tú te regocijes. Muchos de los milagros que Dios va a hacer en tu vida son para que tú aprendas a estar bajo el gobierno de Dios. Y son milagros buenos, hermano. Porque cuando nosotros cambiamos ese espíritu de control por el espíritu del gobierno de Dios, nuestra vida va a ser mucho mejor. Dice la palabra de Dios, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, dice la Biblia que Jesús tomó forma de hombre, después de siervo, después se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que tener ese sentir y estar bajo ese espíritu. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos bendecidos para bendecir y que el espíritu que tiene que gobernar nuestro corazón es el espíritu de humildad, el espíritu de servir. Cuando los discípulos se peleaban, quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, Jesús les enseña, muy claro y muy sencillo. Le dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y los señores del mundo, los señores de este siglo se pelean por poder, por dinero, por puesto, por... Así no tiene que ser entre vosotros, le dice Jesús. El que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el menor. Y ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. El espíritu de depender de Dios, de entender que Dios es Dios, de que Él es el Altísimo, de que tenemos que someternos a su voluntad y de que tenemos que tener una humildad para poder servir a los demás. Dios tenía que trabajar en la vida de Jonás, y dice la Biblia que él llega a Nínive después que la ballena lo escupe y hace lo que tiene que hacer. No tenía muchas ganas de hacerlo, pero él le prometió a Dios, si me sacas de este animal, que no era una ballena, ¿no? Si me sacas de este animal, Señor, yo voy a cumplir la promesa. Dice la Biblia que él camina durante 3 días por esta ciudad proclamando lo que Dios le había dicho. ¿Para qué? Él se transforma en un instrumento de reconciliación, porque esa ciudad iba a ser destruida completamente. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere, Dios quiere reconciliarse. Así que lo envía a Jonás a predicar este mensaje de reconciliación, y dice la Biblia que la gente se arrepiente y se reconcilia con Dios, y hay un perdón y hay una sanidad. Dios tiene ese propósito hermoso con nosotros. En este tiempo quiero decirle que Argentina necesita reconciliación, que nuestra nación necesita reconciliación. Y nosotros somos los instrumentos. La iglesia es la entidad más poderosa que existe sobre la tierra. Ahora, la respuesta que estaba dando Jonás era una respuesta emocional, pero el problema era espiritual. Y cuando Jonás se puso emocional, que desobedeció, huyó, le agarró la depresión y le hacía todo el show a Dios y mátame, Señor, mátame, no pasó nada, hermano. Porque cuando el problema es espiritual, la respuesta emocional no sirve. Así que no se enoje, no se deprima, no patalee, no se pelee con su esposo, no se pelee con sus hijos, no se pelee con su jefe, porque la respuesta emocional que tú puedas dar no va a traer ningún efecto, cero. Y nosotros a veces nos sentimos mal porque en esos procesos de frustración muchas veces nosotros nos deprimimos, nos entristecemos y llegamos al punto de decir, Señor, quítame la vida. Y yo siempre le digo, mire, me gusta la Biblia a mí porque cómo revela el corazón del hombre. Y nosotros pensamos, ay, soy yo. No, hermano, lea la Biblia.
haga cola, mire, si usted quiere decir, si usted ha llegado a un punto donde dice, Señor, mátame, haga fila. Primero está Elías, después está Jeremías, después estoy yo y hay un montón más. Porque todos llegamos a ese punto, a ese proceso cuando queremos tener el control de las cosas. Pero Dios nos dice, tranquilo, deja que yo gobierne. Deja que yo gobierne tu vida. Deja que gobierne tu casa. Deja que yo sea Dios. Y podamos liberarnos de esa frustración, de esa tristeza y poder vivir en la paz y en la justicia del reino de los cielos. Dios le empieza a enseñar a Jonás todas estas cosas. Y una cosa muy linda que me gusta a mí es que cuando él está en el vientre de ese animal, él ora una oración preciosa de arrepentimiento. Él ora, porque él pensó que ya no había más nada. Él cuando se tira al mar, él pensó que allí iba a morir ahogado. Entonces él le dijo a los marineros, tírenme. Él está pidiendo a los marineros, tírenme, y él sabía que ahí era su fin. Pero cuando él pensó que era el fin, Dios tenía preparado su salvación. Me gusta mucho enseñar y predicar del libro de Ruth, esta historia tan hermosa de esta familia que se va a una tierra extranjera y que muere el esposo, mueren los hijos, Noemí queda viuda y se queda con las dos nueras y las chicas le quieren seguir porque ella dice, bueno, voy a volver a mi tierra. No tenía nada, no tenía dinero, no tenía familia, era anciana, no tenía seguro social, no tenía futuro, no había más nada para ella. Y le dice a las chicas, vuélvanse, Orfa, Ruth, déjenme, porque yo no tengo nada para darles. Y Dios nos lleva a veces a esos puntos donde tocamos fondo. Y una de estas chiquitas dice, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo me voy contigo, y se va con la anciana. Llegan a Belén, encuentran allí un pariente que redime a Ruth, se casa con. Y dice la Biblia que tienen un hijo, y ¿sabe dónde sientan ese hijo? En la rodilla de esta mujer, que ella pensó, no tengo nada, no hay nada para mí, pero Dios le sienta ese bebé en la rodilla. Ese bebé iba a ser el tatarabuelo del Señor Jesucristo. En otras palabras, le sentó el futuro en sus piernas. Cuando usted piense que no hay futuro, yo quiero decirle que el Señor le va a salir al encuentro y va a crear cosas, y va a crear circunstancias, y va a hacer milagros, y le va a recordar que en Él siempre hay futuro. Amén. Mire, ahí estaba Jonás y Dios le estaba diciendo, Jonás, hay futuro para ti. Pero Dios estaba trabajando en él para que él sea un instrumento de reconciliación, para que él se ponga bajo el gobierno de Dios y pueda ser un instrumento para ministrar. Él tiene que aprender a dar al problema espiritual una respuesta espiritual. Cuando Jonás cambia su espíritu y Jonás se arrepiente, fíjese lo que dice la Biblia, él sale de ese animal, se va a Nínive y empieza a dar una respuesta espiritual a un problema espiritual. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en Argentina. Lo que está sucediendo hoy en nuestra nación no es un problema que necesita una respuesta emocional. Usted se puede enojar, protestar, puede pelearse con este, puede pelearse con el otro, no va a tener resultado. El problema en Argentina es espiritual y la iglesia le tiene que dar una respuesta espiritual. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ponernos a Argentina al hombro, tenemos que evangelizar, y cuando el reino de los cielos descienda, va a haber reconciliación. Dice la Biblia que cuando Jonás le dio una respuesta espiritual al pueblo de Nínive,
perdón y la reconciliación llegó a Nínive y la ciudad fue salvada. Ahora, Jonás tiene una actitud muy negativa después, porque él estaba luchando con el control, porque él quería hacer una cosa y Dios quería hacer otra y él estaba peleando con Dios. Así que cuando la calabacera muere y Jonás estaba ahí muy enojado, Dios le recuerda dos cosas muy importantes. La primera, versículo 10, le dice: tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. En otras palabras, Dios le estaba hablando y le estaba diciendo: estás tan enojado, estás tan frustrado, estás tan deprimido por algo que no es tuyo. Nosotros, hermanos míos, tenemos que entender que nada es nuestro, ni siquiera nuestra propia vida. No nos apoderemos de las cosas de Dios. Algún día Dios te va a pedir tus hijos para que sean misioneros. Déjelos ir. No son tuyos. Yo cuando nací, mi mamá tenía asma crónico. Estuvo 6 meses internada, me pusieron muchos corticoides, me quisieron hacer abortar varias veces porque ella se ahogaba y los corticoides no hacían efecto. Y el médico le dijo: mira, el bebé va a morir de todas maneras y tú vas a morir también, así que hay que abortar. Y mi mamá dijo: ¿nos vivimos juntos o morimos juntos? Tomó una decisión. Ella no conocía a Cristo, pero tomó esa decisión. Cuando llegó ya casi el último mes de embarazo, ella estaba muy mal, casi no comía, muchos medicamentos. Ella se estaba ahogando, la garganta estaba totalmente cerrada, no le podían abrir, le iban a hacer traqueotomía. La llevan a la sala de operaciones y ella estaba ahogando y ella clamó a Jesús allí, clamó a Cristo, clamó y dijo: Jesús, ayúdame. Y en ese momento su garganta se abrió. El último mes de embarazo estuvo normal, estuvo sana. Y cuando llegó el día del parto, y mi mamá dice, era un show. Había pediatras, había anestesistas, había cirujanos, había obstetras, había, qué sé yo, un equipo de médicos, porque ellos esperaban que ese bebé iba a ser totalmente deforme o enfermo o no sé qué cosa. Y bueno, nací yo a las 9 de la mañana, 14 de diciembre, mire, ya falta poco para mi cumpleaños. Con los ojos abiertos, pesando 3,5 kilos. Los médicos decían: esto es un milagro, es un milagro. Pasaron los años y yo me convierto, Dios me llama a Perú. Y llego un día y le digo: mamá, bueno, me voy a ir de misionera a Perú. Ay, no sabe. Mi mamá lloraba. Mi papá me dijo: tú me arruinaste la vida. Mi hermano me decía: vas a ser una muerta de hambre. Yo dije: a palabra eléctrica, oído desenchufado. Usted tiene que escuchar solo a Dios, después lo demás. Mire, hace 20 años perdí la audición de mis oídos, soy bastante sorda. La bendición más grande, hermano. No escucho solo a Dios, mire. Y mi mamá lloraba, barría y lloraba, lavaba los platos y lloraba. Digo: mami, no llores. Le digo: no, hijita. Hasta que un día hablo con ella y Dios le abre los ojos espirituales. Dios le abre los cielos. Y yo le digo: mamita, tú tienes que entender que a mí Dios me llamó. Y ella, me acuerdo, estaba llorando, barriendo. Se paró, abrió sus ojos y Dios le hizo acordar. Y me miró y me dijo: hija, yo sé que Dios te llamó desde antes que tú nacieras. Y me dejó ir.
deje de llorar, porque va a llegar un momento que usted va a tener que soltar muchas cosas. Deje que Dios haga. Amén. Dios le habló y le dijo a Jonás, no era tuyo, no es tuyo. La segunda cosa que Dios le enseñó a Jonás, le dijo, yo no voy a tener misericordia. Acuérdese que el gobierno de Dios es con misericordia y justicia. De Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir su mano derecha, su mano izquierda. Muchos exegetas dicen que se trataba de niños menores de 3 años, que no sabían discernir cuál es mi mano derecha y mi mano izquierda. No sé. Evidentemente Dios está hablando de personas especiales. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Digo, él caminó 3 días por esa ciudad. ¿No los vio? Para que nosotros podamos ser un instrumento de reconciliación, no solo que tenemos que dejar el control y dejar que Dios sea Dios y estar bajo el Espíritu de Dios, sino que tenemos que aprender a ver como Dios ve. En este tiempo, amado mío, donde Argentina necesita reconciliación, no podemos nosotros mirar para otro lado. La iglesia no puede estar distraída. Mire, hay mucha manipulación en el mundo, hay mucha distorsión de la realidad. Nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Si usted lee, a mí me gusta leer entre 5 y 7 periódicos cada día diferentes. Entre los 5 y 7 periódicos saco el 10% de la realidad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque todos quieren manipular la información y distorsionar la realidad. Y uno tiene que discernir qué es lo que está pasando. Pero lea 7 periódicos diferentes y va a sacar el 10% de la verdad, nada más. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y no nos podemos dejar manipular por nadie. Imagínense, ahí estaba el apóstol Pedro y viene una persona y le dice, ay, yo quiero comprar el don del Espíritu Santo, y viene con plata, y Pedro, con el discernimiento del Espíritu Santo, le dice, estás en cárcel de maldad, arrepiéntete. Pablo andaba predicando y viene una muchacha por detrás, ay, siervo del Dios Altísimo, escuchen a los siervos. Y Pablo se da vuelta y, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Estaba endemoniada la chica. Cuidado. No nos dejemos manipular. Nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. Como Dios ve, y tenemos que tener discernimiento de las cosas, porque el diablo se disfraza. Y se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia. Quiero decirle, amado mío, que para ser instrumentos de reconciliación tenemos que sentarnos junto al Señor. Dice la Biblia que poned vuestra mira en las cosas de arriba. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No tome bando, porque ¿qué impedía que Jonás sea un instrumento de reconciliación? ¿Qué era lo que impedía eso? Que él había tomado un bando. Ay, yo soy judío, ellos son de Nínive, ellos son mis enemigos. Y él no podía cumplir el propósito de Dios, porque había tomado un bando. Escúcheme, no tome bando. Usted ni es blanco, ni es negro, ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es rojo, ni es verde, ni es de centro derecha, ni de centro izquierda. Usted es de arriba. Usted es de arriba, la iglesia es de arriba. Y tenemos que nosotros tener discernimiento. De arriba las cosas se ven diferentes. Dios no es un Dios de estructuras religiosas, Dios es un Dios de comunión. Escúchame. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no le puso un banco, un púlpito, no. Dios caminaba con Adán y Eva, porque Él es un Dios de comunión. El primer encuentro que Dios tiene con Abraham, ¿dónde es? En una mesa.
Se sentó con Abraham a comer. Y si usted empieza a leer la Biblia, cómo Dios empieza a trabajar. Él es un Dios de comunión. Él le gusta sentar a la gente que sufre. Vino David, lo trajo a Mefiboset y lo sentó en la mesa porque David era un instrumento de reconciliación entre esas dos casas. Y lo sentó a Mefiboset y dijo: de ahora en adelante vas a ser hijo del rey. Dios es un Dios de comunión. Y usted se fija, lee el Nuevo Testamento, usted va a ver cómo Dios se sentaba con el fariseo, se sentaba con el publicano, fue a la casa de ¿quién? De Zaqueo. Nadie quería ir a la casa de Zaqueo, pero dijo: yo voy a tu casa, y se sentó en su mesa, porque Él es un Dios de comunión. Quiero decirle que la mesa es de Dios, pero nosotros nos ponemos en un lugar de altivez donde decimos: este puede entrar, este no puede entrar, este no está preparado. Arrepintámonos, hermano. No es nuestra mesa, es la mesa de Dios, y en la mesa de Dios hay lugar para todos. Dale un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero contarle un testimonio para ir cerrando esto. Porque cuando somos instrumentos de reconciliación, somos bendecidos. Es lo que decía el pastor. Tantos años, tantos gobiernos democráticos, militares y todo, pero la iglesia no está bajo un gobierno humano, la iglesia está bajo el gobierno del cielo. Entonces la iglesia siempre está bajo la bendición de Dios. Puede haber crisis, puede haber problemas, puede haber situaciones, pero yo estoy en Cristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, cuando José se encuentra con sus hermanos, José estaba en un lugar de prominencia, de riqueza, de bendición, y el hecho de que yo no esté en crisis no quiere decir que mi hermano no esté en crisis. Y nosotros tenemos que ver esto, Entonces, ¿qué hizo José? José se reconcilia y José se transforma en un instrumento de reconciliación con sus hermanos, con su pueblo, y los bendice. Porque somos bendecidos para bendecir. Amén. Entonces, ¿qué sucede, amado mío? Nosotros tenemos que aprender que las cosas que Dios nos da como instrumento de reconciliación no son para nosotros. Las cosas que Dios nos da tienen que pasar como un canal, porque el instrumento de reconciliación recibe bendición y bendice. Y ve la necesidad. Ve la necesidad. Cuando llegué a Perú, me invitaban mucho a predicar al interior del país. Perú es muy rico en geografía, en cultura, en idiomas, en grupos étnicos. Tiene una riqueza impresionante. Y hay lugares muy, muy alejados. Por la geografía misma hace que esos lugares sean muy inaccesibles. Así que un día un pastor me dice: Mariela, yo quiero que vengas a predicar, yo tengo mi iglesia en la selva. Y yo le digo: bueno, vamos, le digo. Me costó un Perú llegar. Subo al avión que me tenía que dejar cerquita. Como había guerra con Ecuador, el avión se desvía no sé cuántos kilómetros al norte y me deja en una ciudad que nada que ver. Nunca me voy a olvidar que en el avión hacía 20 grados con el aire acondicionado y afuera había 45 grados de calor. Y cuando yo salgo del avión y esa diferencia de temperatura que era tan grande, casi me muero, mano. Me agarró un soponcio, no le puedo explicar. De ahí me tenía que tomar un taxi colectivo, que es un auto donde uno se va llenando, y me tenía que llevar no sé cuántos kilómetros en medio de la selva. Yo me subí al taxi colectivo, pues esperé. Cuando me di cuenta, en el taxi había 4 hombres y yo era la única mujer, y el auto arrancó. Ay, Dios mío, iba orando: Señor, guárdame. En medio de la selva peruana. Bueno, llego a este lugar, a Moyobamba. Me dice: bueno, tengo que tomar un colectivo. Bueno, me subo al colectivo, ya eran como las 10 de la noche, y yo tenía que llegar a un pueblito que se llamaba Aguas Claras, en medio de la nada, hermano. Me bajo el colectivo, de Aguas Claras no tenía nada porque no había luz, estaba todo oscuro. Llegué al pueblo
Digo, ¿dónde será la casa del pastor? Había un niñito ahí, le digo, ¿me lleva a la casa del pastor? Sí, me lleva. Medio de la selva peruana. El pastor me acuesta a dormir. Cuando me levanto en la mañana, hermano, parecía Gasparín. Las pestañas blancas, la cara blanca, el pelo blanco, un polvo. Parecía que me habían tirado un saco de harina a la cara, porque había polvo en ese lugar, en la carretera. Salgo y le digo, pastor, quiero ir al baño. Le digo, sí, vaya, me dice. Y digo, no veo el baño. Le digo, ¿dónde está el baño? Le digo, allá, me dice, hermana. ¿A dónde? Le digo, elija cualquier árbol que a usted le guste, el que a usted le guste. Cuando se enteran todas esas comunidades que están aisladas en aquellos años, estoy hablando 23 años atrás, que había un predicador, se vinieron todos, bautista, presbiteriano, iglesia libre, iglesia atada, iglesia de todos los colores que se imagine, asamblea de Dios, todo, al congreso a escuchar. ¿Sabe qué me hacían predicar? De 8 de la mañana a las 12 del mediodía, me daban para comer una horita, después de las 2 hasta las 5, me daban una horita para ir al baño y después el culto de 6 a 9. Sin micrófono. Pero yo era joven en esa época. Ahora estoy vieja, ya no puedo hacer eso. Hambre de Dios, hambre. Querían recibir, quería todo, quería que les enseñe todo. En 2 días, todo quería que les enseñe. Digo, ¿quién recibió el bautismo de Espíritu Santo? Sí, dijeron, sí. Todos recibieron el bautismo de Espíritu Santo. Después teníamos un problema, pues venían los hermanos presbiterianos y dicen, ¿qué le voy a decir a mi pastor? Y le digo, no sé, decirle que recibiste el bautismo de Espíritu Santo, pero me van a echar a la iglesia. Venía el bautista y decía, ¿qué le digo a mi pastor ahora? Ay, teníamos un santo problema. Yo le dije, bueno, hermano, vaya y explícale a su pastor y Dios le va a bendecir. Todos llenos del Espíritu Santo. Terminó la campaña y el pastor a las 6 de la mañana me despierta, me dice, hermana, venga que un hermano de la iglesia le quiere dar una ofrenda. Bueno, le digo, vamos. Tenía una bodeguita, un almacén. Llegamos, el hermano contento, hermana, quiero bendecirla. Bueno, gloria a Dios, le digo. Venga, dice. Y empezó a caminar por la selva. Nosotros con el pastor atrás. Caminaba por la selva. Entonces yo lo miro al pastor y le digo, ¿dónde tiene la ofrenda? Llegamos, le estoy hablando que caminamos 15 minutos más. Y tenía el hermano un hermosa vacas, un montón tenía. Dice, hermana, bendiga mis vacas, para que no se enferme, para que no se muera mis vacas. Sí, hermano, le digo, vamos a bendecirla, oramos por las vaquitas. Y bueno, yo dije, ahora me va a dar mi ofrenda. Me dice, hermana, acá está su ofrenda, y me da una vaca. Yo no le puedo explicar lo que es el cerebro humano, porque el cerebro humano va a 10 millones de kilómetros por hora. Yo decía, ¿cómo subo la vaca al avión? Yo vivía en un 9º piso en Lima. ¿Cómo meto la vaca en el ascensor? Pero era un trauma, era una cosa. Y bueno, volvimos, dejamos la vaca ahí, volvimos. Y el pastor me vio la cara atribulada que yo tenía y se sonríe y me dice, hermana, no se preocupe, nosotros vamos a vender la vaca y le vamos a mandar la plata. Ay, le digo, me sacó 1000 kilos de encima, le digo. Y yo le digo, uno no sabe esas cosas. Le digo, ¿y cuánto sale la vaca? Le digo, una vaca lechera. Y unos $500, hermana. Wow.
Y el pastor estaba construyendo la iglesia con sacrificio. Y yo le digo, vamos a hacer una cosa, hermano. Venda la vaca y compre ladrillo. Y la vaca se transformó en ladrillo. Porque somos bendecidos para... No se quede con nada. Dele todo al Señor. Dele su tiempo. Dele su juventud. Dele su vida. Porque eso es lo que hacen los instrumentos de reconciliación. Amén. José, cuando llegó sus días que se habían cumplido, dijo, él no se quiso quedar con nada, le dio todo a su pueblo, le dio todas las naciones. ¿Y sabe lo que dijo José? Cuando salgan de aquí, lleven mis huesos, que mis huesos no queden en Egipto, lleven mis huesos. José salió de Egipto y lo único que se llevó de Egipto fue a su pueblo. Amado mío, un instrumento de reconciliación no se queda con nada, lo da todo, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo son las almas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hermosa mañana. Cierre sus ojos allí. Si usted está pasando este proceso donde se ha apoderado de las cosas de Dios, quiere tener el control de su vida, el control de su casa, el control de sus hijos, el control de todas las cosas, y está sufriendo, está deprimida porque no salen las cosas como tienen que salir, está frustrado, está lleno de ira, de tristeza. Cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo, quiero cambiar mi espíritu, dile. Quiero cambiar mi espíritu, Señor. Entiendo que tú eres Dios, entiendo que tú eres el Altísimo, entiendo que tú gobiernas con justicia y misericordia. Y en esta mañana, Señor, yo quiero estar en el gobierno del reino de los cielos. Yo quiero estar bajo tu poderosa mano, bajo la sombra de tus alas. Yo quiero estar bajo tu palabra, bajo tus promesas. Yo quiero estar, Señor, descansando en ti, en lugar de delicados pastos. Yo quiero dejar que tú seas Dios. Porque nada somos, Señor, no somos nada. Tú eres todo. Y en esta mañana, Señor amado, yo te entrego. Comienza a entregarle. Comienza a entregarle al Señor y dígale, Señor, lo suelto. Lo dejo en tus manos, mi familia, mi matrimonio. Dejo en tus manos, Señor amado, mi vida. Dejo en tus manos, Señor amado, esta situación que yo ya no puedo controlar, la dejo en tus manos, Padre. Me rindo delante de ti, me rindo delante de ti. Descanse. Se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ahora en el nombre de Jesús. Hay personas que están enfermas de los huesos, enfermas de los músculos, enfermas por estar en ese espíritu de control. Suelta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, me rindo a ti. Se rompe todo espíritu contrario al tuyo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, trae sanidad a los músculos, trae sanidad a los huesos, trae sanidad, Señor, esas migrañas. Trae sanidad ahora. El fuego de Dios quema. Amarrica marashinda barashanda. Escúchame. ¿No crees tú que las manos de Dios van a cuidar a tu hijo mejor que tus manos? Suelta. Tu hijo va a estar mejor en las manos de Dios que en las tuyas. Deja que Dios sea Dios. El Señor lo va a ir a buscar. El Señor va a crear circunstancias para salvarlo. Él va a crear lo que no existe para alcanzar a ese ser que tú tanto amas. Suelta. Entrégale al Señor la ira, el enojo,
El Señor le preguntó 2 veces a Jonás, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué? Porque Jonás tenía que reconocer el origen de su enojo. En esta mañana dile, Señor, te entrego mi enojo, mi ira, mi dolor, mi frustración. Entrégale al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, descienda un espíritu de gozo y de paz sobre tu pueblo. Descienda un espíritu, Señor amado, cambia su tristeza en alegría. Cambia su dolor en baile, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, marrana, camara, shika, barasanda. Alábale en lengua, alábale en lengua. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Derrama, Espíritu Santo. Derrama, Espíritu Santo. Rinda, mara, shika, barasanda, rabarasira.